Pues vamos a dar inicio en esta ocasión a nuestra conferencia magistral. En esta ocasión, el maestro Antonio Castro Quirós, quien es egresado de la UNAM, licenciado en actuaría, hace y que se ha venido, ha sacado sus grados de maestro en economía y en econometría en la Universidad Libre de Bruselas. Se ha especializado en cuestiones de administración pública en el Instituto Internacional de Administración Pública de París. Es candidato a doctor también en gestión estratégica y políticas de desarrollo de la Universidad de Anáhuac. Y él se ha distinguido en el medio de la econometría desde sus inicios como analista del Banco de México. Ha estado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la Secretaría de Programación y Presupuesto. Quizás en donde se ha encaminado más a estas cuestiones es su participación con el grupo Wharton de pronóstico econométrico, y ha estado en la gerencia de análisis de inversión de Pemex, donde ha sido su gerente, y en los últimos años, desde 94, ya tiene prácticamente 16 años, 17 años como director general del Centro de Análisis y Proyecciones Económicas para México. Además, es egresado de la Escuela Nacional Preparatoria número 1, donde fuimos compañeros hace muchos años, y me complace que... ¿Cómo? De la secundaria 4 también. Y él es muy conocido en el medio de las predicciones económicas para México, y no habíamos tenido la oportunidad de interactuar gracias a estas búsquedas que estamos haciendo de los expertos en distintas áreas. Es que volvimos a entrar en contacto, y pues me complace que haya aceptado la invitación que le hicimos. Algunos investigadores han manifestado su interés en estar aquí con nosotros, y él nos va a platicar de las perspectivas de la economía mexicana, el entorno económico internacional de la economía mexicana, y pusimos ahí en el cartel que cuáles eran las ventajas y las limitaciones que esto imponía para nosotros. Pues Toño, bienvenido. Puedes usar este lugar si quieres, y nos complace pues que en el auditorio José Luis Sánchez Briviesca de la Torre de Ingeniería tenemos la bienvenida a Antonio Castro Quirós. Adelante. Bueno, buenos días todavía. Me da muchísimo gusto regresar a la UNAM. En serio, yo ya, lo que comentaba hace un rato, tenía fácil 30 años de no venir aquí. Entonces, es una envidia para mí que ustedes trabajen aquí. La verdad, en la calle es asqueroso. No, cómo me fascinaría trabajar aquí, pero bueno, tengo que hacerlo y pues de eso vivo. Entonces, lo que está ocurriendo ahorita en el mundo, y obviamente el efecto tsunami, que ya ustedes lo verán más a fondo desde el punto de vista técnico, tiene un impacto en la economía. Y va a tener un impacto en la economía mundial. De facto, ya lo tiene por dos vías. Y lo estamos viendo desde el punto de vista producción, precios de commodities, alimentos. Hay que recordar que Japón era consumidor nato, importador. Su sector agropecuario no es más allá del 2% de su Producto Interno Bruto. O sea, es una economía muy pequeña. Casi todo lo importaba. Entonces, esto yo no lo entendí, pero es verdad. Se va a caer la demanda de Japón. Y la oferta de autopartes, chips, etcétera, también se cae. Entonces, un efecto abarata los precios de los commodities al bajar la demanda. Y por el otro lado, se encarecen los precios de los commodities que producía Japón en el mundo porque hay menos oferta. Entonces, partiendo de ese punto, la pregunta que nos hacemos es, ¿esto qué tanto impactará al mundo? Miren, quiero hacer un análisis un poquito en retrospectiva. Y quiero dejar algo muy claro. Los economistas de pronto se dan un paquete que no se merece. Manejar una economía es tan sencillo como manejar un caballo. Solamente hay dos riendas, la fiscal y la monetaria.
¿Quieres hacer crecer la economía? Por el lado monetario, inyecta liquidez, abre el crédito, obviamente baja la tasa de interés. Y así crecen las economías. Por el lado fiscal, ¿quieres hacer crecer una economía? Es la otra rienda. Baja impuestos, aumenta gasto. Y así crecen las economías. Entonces, hay algo muy curioso cómo los extremos se unen. Yo sería muy aventurado decir esto que voy a decir, pero tiene cierta dosis de razón. Lo que está viviendo ahorita el mundo todavía, desde el punto de vista económico, surge del ataque terrorista de las Torres Gemelas. Van a decir, ya se fue, ya está en ciencia ficción, espérenme tantito. Cuando viene el ataque terrorista de las Torres Gemelas, se cae la economía de Estados Unidos y del mundo. ¿Qué hizo Bush? Inyectó liquidez y bajó la tasa de interés a lo bruto. A lo bruto le metieron dinero. La misma herramienta. Ahora, después veo la crisis de 2008-2009. Bueno, entonces, inyecta liquidez, abre el crédito al bruto. Fue tal la inyección de crédito en Estados Unidos y en el mundo que se acabó el dinero del mundo. Y el sistema financiero mundial empezó a inventar instrumentos financieros para prestar más. No sé si en algún momento escucharon ustedes lo que son los derivados. Empezó la explosión de derivados como instrumentos financieros que sirvieron para pivotear créditos, para respaldar deudas. En el año 2001, el valor de los derivados en el mundo era, voy a hablar de trillones americanos, de 64 trillones de dólares. En 2008, justo cuando se inicia la crisis, el valor de los derivados en el mundo había llegado a 680 trillones de dólares. Se multiplicó por 10 en 10 años. Obviamente estos derivados sirvieron para bancas financieras, hipotecarias, prestar dinero. Y lo vimos que justo en la crisis de Estados Unidos viene porque el sector hipotecario empezó a dar dinero a diestra y siniestra. Ustedes se recordarán que hubo unos clientes que les llamaron ninja. ¿Sí saben por qué les llamaron los clientes ninja? Los deudores hipotecarios algunos. Fueron clientes que le llamaban no income, no job y no assets. Y les prestaron dinero. Obviamente nunca pudieron pagar. Esa fue, digamos, la razón de la crisis de 2008-2009. Fue el inicio de la crisis. Una expansión brutal de crédito durante 8 años, un endeudamiento inmenso de las familias, los gobiernos y las empresas, y que llegó un punto que ya no podían pagar. Entonces ahí viene la crisis. Ahora bien, la magnitud de la crisis de 2008-2009 fue similar a la Gran Depresión, de efectos similares. La gran diferencia es que la Gran Depresión nació en Estados Unidos y se transmitió al resto del mundo. Esta crisis no. Esta crisis detonó en todo el mundo de manera simultánea. ¿Por qué? Porque se dio en el sector financiero. Entonces, ¿qué quedaba? Pues viene la crisis 2008-2009 y la pregunta es esta. Y esto fue una de las críticas que hicieron todas las autoridades monetarias y fiscales de México. O sea, el mundo ya tenía instrumentos. Esas dos riendas que les estoy comentando, las utilizó el mundo para salir de la crisis. Bueno, no todo el mundo. Todos los países excepto México. México es exactamente lo contrario. Subió impuestos, subió la carga fiscal, redujo la liquidez. Una brutalidad, pero así se hace. Justamente ese fue el error de Hoover en el 28. En el momento de la crisis, cuando había empresas emproblemadas, les cortó el crédito, las mató. Entonces, para salir de esta crisis, el mundo y los bancos les dieron más dinero a las empresas. No obstante estar endeudadas, sobreendeudadas, les inyectaron más dinero para salir de la crisis y salieron. Ford tuvo que acudir a más créditos, General Motors, en el caso de México, la Comer, y olvídenlo, y siguen funcionando. O sea, el argumento de las autoridades monetarias fue de que le estás metiendo gasolina o quieres apagar el fuego con gasolina. Pues no había de otra, seguir inyectando dinero. Es más, ustedes, si tienen de pronto un problema financiero y si el banco deja de prestarles, los matan. O sea, ya cuando ustedes tienen un problema financiero y alguien les abre una línea de crédito, ustedes empiezan a manejarse y a seguir viviendo. Y lo mismo pasa en las empresas, no pueden cortarte el crédito.
Entonces, esa fue la clave para salir de la crisis. Y vean los Estados Unidos cómo se pusieron a fabricar billetes. Esta es la cantidad de dinero en circulación en Estados Unidos, en la eurozona y en Japón. Vean, la expansión monetaria se multiplicó casi por 4 la cantidad de dinero en circulación en la crisis. Y por el lado fiscal, todo el mundo dio incentivos fiscales, bajó impuestos. Y en estos donde destaca es China. Acuérdense que China es un país comunista todavía, donde las decisiones económicas y políticas se toman en el seno del Partido Comunista. Pues bien, en 1978, Deng Xiaoping decide abrir China al mundo. ¿Qué podría darle China a los inversionistas para que llegaran a China? ¿Qué podía ofrecerles? Simple. Empresa que llegue a China va a tener 20 años de no pagar impuestos. Que en 1998 renovó otros 20 años. Y en 2008 les está dando, ahora sí ya es selectivo, a ciertas empresas de ciertos sectores, 50 años de no pagar impuestos. La idea era muy simple. ¿Cuál es el objetivo de la política fiscal, la política monetaria? Y aquí les platico un poquito del mundo feliz de Huxley, que yo estudié en los 70s. El objetivo de la política económica es el bienestar de la población, el pleno empleo de la mano de obra, el pleno empleo del capital, el pleno y sano empleo de los recursos naturales. Ese era el objetivo de la política económica. Desgraciadamente, desde la época de Zedillo para acá, el objetivo de la política económica en México, sobre todo las finanzas públicas, es el equilibrio de las finanzas públicas. Esa es una burrada y eso hemos hecho durante ya 30 años. O sea, ese ha sido el error de la política económica en México. Pero bueno, entonces, China le está dando 50 años de no pagar impuestos. ¿Cuál fue el objetivo de esa política? Hombre, darle chamba a los chinos. Son 1.300 millones de chinos. Hoy en día, 300 millones de chinos ya tienen chambas muy bien pagadas. Ganan en promedio $86,000 por año. El triple de los gringos, el triple de los europeos, el triple de los japoneses. Claro, hay 1.000 millones de chinos que todavía viven con 2 platos de arroz al día. Pero su objetivo es darles trabajo a eso. Y finalmente ese es el objetivo de la política. ¿Cómo sacan a alguien de la pobreza, hombre? Bueno, ya no sé si ustedes sean religiosos, pero finalmente lo dijo Cristo. ¿Quieres sacar a un pobre de la pobreza? No le des pescado. Enséñalo a pescar y dale con qué. O sea, ¿quieren sacar un pobre de la pobreza? Denle trabajo. Ese es el objetivo. Y eso están haciendo los chinos. Obviamente, dentro de esta política de expansión monetaria de Estados Unidos, ya van, lo llaman estos 2 paquetes de facilidad monetaria ampliados. El año pasado inyectaron $1.7 trillones. Este año están inyectando $900 millones. Obviamente aquí hay algún problema ya de saturación, es lo que platicaba yo con Paco, que las variables económicas no necesariamente son lineales en su inicio, pero hay periodos en que son lineales y hay periodos en que dejan de serlo. Es decir, la inyección monetaria muchas veces como el agua. Ustedes echan agua a una tierra seca, la absorbe. Conforme siguen echando agua, la va absorbiendo menos. Y conforme la saturan, ya no la absorbe. Eso mismo ocurre en economía. En Estados Unidos están inyectando dinero, pero ya no se está absorbiendo. ¿Por qué? Pues porque las personas están endeudadas, las empresas están endeudadas y el gobierno está endeudado.